Dicen que cuando pasas de 50 años, si no te duele algo, es que estás muerto. El sentido de la vida es vivir a gusto, sin preocupaciones, sin enojos, sin rencores, de que, ay, una vez me dio una cachetada y voy a vivir con eso toda la vida. No, tratar de olvidar los malos momentos. Si no perdonas antes de morir, te vas a ir al purgatorio, porque no se puede uno morir con rencores. Para vivir la plena es que estés sano, que no tengas dolores, que no tengas enfermedades, y ya eres rico. Eres rico, no hace falta tener mucho dinero para... El cuerpo humano no necesita mucha comida. Entonces, si tienes suficiente para comer y un techo que te cubre, y eres sano, la tienes hecha. Y estamos como algunos animales que siguen metiendo cosas a sus cuevas, hasta que ya no caben los cabrones y luego se mueren y se mueren y si no se lleva uno nada. De niños usábamos guaraches, no alcanzábamos para zapatos. Y a veces mi guarache lo usaba como una troquita que hacían antes de lámina, que costaban 2 pesos. Y como no alcanzábamos ni para un juguetito de esos, usaba mi guarache como si fuera una troquita y andaba en el suelo jugando con él. Había monedas de 2 centavos con las que podías ir a comprar unos dulces. Una paleta de agua te costaba 5 centavos, una de leche 10 centavos. Entonces, mi papá nos daba 50 centavos los domingos y la matiné costaba 55. Teníamos que conseguir un 5 para ajustar a la matiné. Me acuerdo una vez cuando estaba en el colegio de las monjitas, aquí en el Salón Pía XII había premiación para los mejores estudiantes. Y una vez a mí me dieron una medallita de plata, como uno de los mejores estudiantes. Y esa fue una cosa que a mi mamá tampoco se le olvidó. Y yo fui buen alumno. Yo sí iba a estudiar, no iba a hacerme el pendejo. Porque había otros que nomás iban a estarte aventando cosas, o estarte picando, o estarte molestando. Y no, yo sí me dedicaba al estudio. Nos íbamos a rentar cuentos allá a la plaza, a 5 centavos rentabas cuentos de Walt Disney y de los cuentos. Antes era muy popular. Se acabó eso también. Pues ahora el celular ha cambiado todo. Hay gente tan jorobada ya porque están así. Era divertido un domingo. Los domingos eran bonitos. No eran como ahora, de mucho ruido. Siguen siendo bonitos los domingos aquí, porque Jalos es un pueblo. Y yo que he vivido tantos tiempos en la ciudad de Los Ángeles, pues no hay como la vida de un pueblo. Un día por un pleito, teníamos una televisión y todos querían ver el mismo canal y yo me enojé y me salí y ya no volví. Esa noche dormí en la Alameda Central de la Ciudad de México, en una pinche banca, con mucho frío, hijo de la chingada. Pero pasaban los trolebuses ahí enfrente de la Latino y de Bellas Artes, por ahí. Toda la noche había trolebuses que iban de la villa a Universidad. Y yo con un pinche de frío, me subí a un trolebús bien calientito adentro. Ya después, la siguiente noche, ya me quedé en un taller donde guardaban coches. Le digo, hey, Modesto, no me das chance de quedar en un coche, no tengo dónde dormir. En la soledad puedo agarrar mi guitarra y ponerme a tocar. Nadie me disturba. Aunque estoy lastimado de mi hombro, ya casi no puedo.
pero sigo intentándolo. La soledad es un compañero. Además, tener una pequeña mascota como yo, que tengo aquí a mi Bobby. ¿Verdad que sí, Bobby? ¿Verdad? Mira, yo pienso que mi perro es el más suertudo del mundo, porque lo saco a caminar todos los días, mañana, tarde y noche. Le doy de comer de la comida que yo como. No le gustan las croquetas. Entonces yo siento que los perros deben de ser bien tratados y no dejarles ahí un pinche plato de croquetas y dejarlos encerrados arriba en la azotea o en el patio. Los perros no los toman en cuenta. Si vieras lo cariñoso que es él duerme conmigo en mi cama y temprano en la mañana ya me está apresurando para que me levante porque ya quiere que lo saque. Todos los de 18 años a la guerra. Y yo dije, yo no voy a Vietnam. Primos míos fueron a la guerra de Vietnam. Uno de ellos, Chuy, el primer día que salió a la guerra, a batalla, al campo, ese mismo día lo regresaron. Les explotó una granada en los pies y les dejó esquirlas por docenas de pedacitos de fierro en sus piernas. Un chingo de operaciones y ya no quedó bien. A mí me hubiera tocado ir a Vietnam si hubiera arreglado papeles en aquel tiempo. Trabajé 2 años en una escuela para niños ricos y todos de mi edad, de 16, 17 años, yo tenía 18. Entonces conviví con ellos luego. Y esta escuela era privada, no estaba lejos del pueblo, en el cerro, por allá, a la orilla del mar. Ahí... Por eso me compré mi traje de hule y todas esas cosas, porque los alumnos de allí eran puros niños ricos. Y yo convivía con ellos y aprendí inglés luego. Eran de mi edad, 1 año menor que yo, 1 o 2 años menores que yo. Y fue cuando, estoy hablando del 64, el soccer allá casi nadie lo conocía, pero ya jugaban ahí, ya tenían campo de soccer. Y yo que iba de México, yo ya sabía jugar. Entonces me los traía ahí, para allá y para acá, los cabrones. Después mejoraron, ya al rato los cabrones, chamacos eran más grandotes que yo, los cabrones. Y me hice muy amigo de ellos, fíjate, de todos los estudiantes. Haz de cuenta como si fuera yo uno más de los estudiantes, yo era el lavaplatos. 6 meses después me dicen, vente a la cocina. Y empecé a cocinar. A los 18 años empecé de lavaplatos y luego de cocinero. Y llegué a ser chef del country club como por 12 años. A mí lo único que me excita más en la vida es la música. Para mí es otra cosa, tener salud y tener música. Pues sí, sin la música el mundo estaría sordo. Escuchaba a Enrique Guzmán, a César Costa, a Alberto Vázquez, a Angélica María, los artistas de los 60s, a principios de los 60s, con canciones gringas traducidas al español. Y desde entonces yo empecé a comprar discos y hasta la fecha no he parado. O sea que imagínate, desde que tenía 16 hasta 80. ¿Cuántos discos no he comprado? Si tú has visto mi colección, tengo miles de discos, más de 5,000 LPs, long play en discos de larga duración. Tocábamos lo que le llaman rock progresivo, un estilo que no te da dinero, no es música popular. No son canciones cantadas, éramos un grupo instrumental más bien. Y progresivo, a la gente no le interesa eso. Nosotros llegábamos a tocar para el Politécnico o para la universidad, para jóvenes más intelectuales. El papá del progresivo era King Crimson, el grupo de rock progresivo. Y los italianos salieron cientos de grupos, el Banco del Mutuo Soccorso,
Il Volo, PFM, Premiata Forneria Marconi, Picchio dal Pozzo, infinidad de grupos italianos, pero chingones, que estás escuchando un rock pero al estilo de música clásica. Fascinante. Una vez tocamos en el auditorio del Che Guevara en la ciudad universitaria y el periódico El Sol hizo un comentario que decía: este grupo que se llama la Orquesta de Alta Fidelidad, dice, era la estridencia total, la estridencia sin control, porque había canciones que las tocábamos muy intensas, sobre todo una de ellas que se llamaba La Procesión de los Patos sin Cabeza, dedicada a Sergio el Pato, que fue presidente de aquí de Jalos. Pudimos haber sido una gran banda, porque fuera de México el disco lo llegaron a conocer en Europa, en Japón, en muchas partes, y siempre hubo buenos comentarios de él, menos en México. Y nosotros empezamos en el tiempo de los Caifanes y de todos esos cabrones, que Café Tacuba y que La Maldita Vecindad y El Quinto Patio. Y una vez hicieron allá en los cerros de Tacubaya, por allá para observatorio, en el cerro, así entre los árboles, allí improvisaron un stage y ahí tocábamos. Y después de cuando nos tocó el turno a nosotros a tocar, se subió el que nos había invitado y les dijo: escuchen estos chavos, no van a tocar como ustedes creen, van a tocar otro tipo de música, pero escúchenlos y apláudanles, no les vayan a chiflar. y sí tocamos y nomás se quedaron así como en suspenso, pues, ¿qué es lo que están tocando? Ya después al rato tocó el Tri y todos andaban brincando como ranitas, empujándose y la chingada. El Chalío, pues como tú eres de Jalos, pues sabes que fue un gran muralista. Te puedo enseñar su libro. Pintó en Michoacán, en Veracruz, en el DF, en Jalisco, ya ni se diga, en Tepatitlán. Mi hermano Ignacio nació en Tepatitlán justo cuando estaban pintando las iglesias de Tepatitlán, los murales. De hecho, los murales los pintaba aquí en su casa. La casa que tiene 3 ventanas, aquí arriba en la Zaragoza, aquí abajo entre Zaragoza y Guadalupe. Su estudio era la parte de arriba de su casa. Y él pintaba los murales, una vez ya secos los doblaban y luego iban y los instalaban. Pero también se dedicaban a la decoración de la iglesia. Y mi papá era la parte que le tocaba a él. Fíjate, hubo una vez un incidente en Ciudad Guzmán. Cuando estaban pintando en Ciudad Guzmán, mis hermanas, las primogénitas, Julia y Guadalupe, tendrían 4 y 5 años, o 3 y 5 años. Y unas vecinas fueron con mi mamá y nos deja llevar las niñas a dar una vuelta, y mi mamá les dijo: sí, nada más cuídenlas. Pues resulta que estas vecinas se llevaron a mis hermanitas cuando estaban chiquitas y se les perdieron en Ciudad Guzmán. Se quedaron por ahí platicando con otras gentes y las niñas siguieron caminando y se perdieron. Pues ya después en todo el pueblo buscándolas. Y resulta que un señor las vio caminando por la calle y les preguntó quiénes eran. ¿Y qué hace tu papá? Dice: pinta angelitos. Ah, dijeron, ya sé de dónde son esas niñas. Es de los pintores que andan trabajando en la iglesia. Él tenía 13 años y se vino a ayudarle a don Federico a pintar, a decorar el templo. Y ahí fue donde fue agarrando la onda. Y a los 13 años hizo un corazón de Jesús, que sus manos, haz de cuenta como si estuvieras viendo las mías. Es una perfección que pocos pintores pueden alcanzar, aunque sean Dalí. Es lo más difícil de un pintor, hacer las manos. Y en ese corazón de Jesús sus manos son perfectas.
todo es perfecto. Lo hizo a los 13 años. Entonces este señor tenía algo extraordinario. Sí, la inconclusa es la Virgen del Refugio. Esa estaba trabajando en ese cuadro cuando le dio una embolia. Y apenas había pintado las caritas, el resto del cuadro estaba en blanco. Nada más tiene la carita de la Virgen y del niño. Pero se ve con qué facilidad lo hacía. Trato de no pensar en ello. Cuando me llegue, que me llegue. Y sé que me va a llegar. Y sé que me tengo que ir. Lo único que yo... No es miedo. Que lo único que quiero es estar saludable. El día que me muera, pues tal vez de una enfermedad, pero mientras estoy aquí, estar saludable. Es todo. Que no me duelan las piernas porque ahorita con este frío, hijo de la chingada, ay, pinche riumas. Como dice una canción de Pink Floyd, life is a twinkling of an eye. Es un abrir y cerrar de ojos. Y ya te fuiste, ya te fuites.